Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para la bomba que les traigo hoy. Prepárense porque lo que les voy a contar va a dar mucho, pero mucho, de qué hablar. Hoy, 1 de abril de 2025, sí, lo has escuchado bien, 1 de abril de 2025, les traigo una noticia que, si fuera un pastel, tendría muchísimas capas de crema y del pastel más delicioso que se puedan imaginar. Una noticia que nos ha tenido a todos en vilo durante años, una noticia que hemos estado esperando como agua de mayo, y que, si es verdad, va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y, seamos sinceros, del mundo entero. Una noticia que podría incluso eclipsar la apertura de un nuevo museo de arte contemporáneo en Estambul. Antes de que me lance de lleno con la noticia, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con Can y Demet, y con otras estrellas turcas que amamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán la información más jugosa, los análisis más profundos y, sobre todo, mucho cariño y buena onda. Y recuerden, aquí no usamos filtros, ni siquiera los que prometen hacernos ver como ángeles de Victoria's Secret. Aquí la verdad, aunque duela a veces, es lo que importa. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. La noticia que tengo hoy es, redoble de tambores por favor. Can Yaman y Demet Özdemir se casan. Sí, lo sé, lo sé. Sé que muchos de ustedes están pensando otra vez con lo mismo, ya hemos escuchado esto antes. Y tienen razón. Hemos escuchado rumores, especulaciones, noticias falsas, hasta teorías conspirativas sobre aliens interviniendo en su relación. Hemos leído desde que Demet había encontrado el amor en un astronauta ruso hasta que Can estaba viviendo en un monasterio tibetano aprendiendo a meditar para superar el desamor. De todo, señores, de todo. Pero esta vez es diferente. ¿Por qué digo que esta vez es diferente? Porque la información que tengo proviene de una fuente, digamos, extremadamente confiable. Alguien muy cercano a ambos actores, alguien que conoce los entresijos de sus vidas y que, hasta ahora, siempre ha sido preciso en sus predicciones. Es como si tuviera una bola de cristal, pero una bola de cristal muy chic, comprada en el Gran Bazar. Según esta fuente, Can y Demet han estado saliendo en secreto durante varios meses. Después de su famosa y pública relación, que terminó abruptamente, recordemos que incluso se hablaba de gritos y platos rotos en una famosa cafetería de Estambul, ambos se tomaron un tiempo para sanar y para enfocarse en sus carreras. Sin embargo, la chispa entre ellos nunca se apagó por completo. Era como una brasa latente bajo la ceniza, esperando un soplo de aire para reavivarse. Al parecer, el destino, o como dirían algunos, el guión de la vida, se encargó de volver a unirlos. Se reencontraron en una gala benéfica a finales del año pasado, una gala para recaudar fondos para gatitos abandonados, qué irónico. Y, desde entonces, han estado viéndose a escondidas. La fuente me cuenta que al principio fue una amistad, una forma de reconectar y de recordar los buenos tiempos. Caminatas nocturnas por el Bósforo, cenas a la luz de las velas en restaurantes discretos, todo muy al estilo de película romántica. Pero poco a poco esa amistad se fue transformando en algo más, en algo mucho más profundo. Era como si estuvieran reescribiendo su propia historia, borrando los capítulos amargos y añadiendo nuevos, llenos de esperanza y de segundas oportunidades. La llama del amor que parecía extinta, volvió a encenderse con más fuerza que nunca. Y esta vez, ambos están decididos a hacer que funcione. Han aprendido de sus errores del pasado y están dispuestos a luchar por su relación, sin importar los obstáculos que puedan surgir. Dicen que las segundas oportunidades son buenas, pero en el caso de Can y Demet, podría ser la oportunidad de oro. La fuente también me reveló que Can le propuso matrimonio a Demet durante un viaje romántico a las Maldivas hace unas semanas. Imagínense la escena. El atardecer, el mar cristalino, la arena blanca, y Can arrodillado frente a Demet, con un anillo de diamantes en la mano. Un cuento de hadas hecho realidad. Pero no un cuento de hadas cualquiera, sino uno con toques turcos, con especias exóticas y un final feliz garantizado. Demet, por supuesto, dijo que sí. No pudo resistirse al encanto de Can, a su mirada intensa, esa mirada que derrite hasta los icebergs, y a su promesa de amor eterno. Ambos están muy felices y emocionados por esta nueva etapa en sus vidas. Parece que finalmente han encontrado la llave para abrir la puerta de la felicidad juntos.
Ahora bien, sé que muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no gritarlo a los 4 viernes? 2. Bueno, la respuesta es sencilla, quieren proteger su relación. Después de la tormenta mediática que vivieron en el pasado, ambos han aprendido a valorar su privacidad y a mantener su vida personal alejada de los focos. Es como si hubieran construido un muro invisible alrededor de su amor, para protegerlo de las miradas indiscretas y de los juicios implacables. Además, quieren planear su boda con calma y tranquilidad, sin la presión de los medios ni de los fans. Quieren que sea un día especial e íntimo, rodeados de sus seres queridos. Quieren elegir el color de las flores sin que un ejército de paparazzi les tome fotos, y eso es comprensible. La fuente me contó que la boda se celebrará en una villa privada en la costa turca a finales de este verano. Será una ceremonia pequeña y discreta, con unos pocos invitados selectos. Entre ellos, que espera la presencia de algunos de sus compañeros de reparto de Erkencicus, la serie que los catapultó a la fama y que los unió para siempre. Imagínense la emoción de ver a Zeizei bailando la danza del vientre en la boda, sería épico. También se rumorea que habrá una gran fiesta en Estambul después de la boda, para celebrar con todos sus amigos y familiares. Pero eso aún está por confirmar. Dicen que están debatiendo si hacerla en un yate en el Bósforo o en un lujoso hotel con vistas a la ciudad. Decisiones, decisiones. Ahora, antes de que empiecen a celebrar y a comprar sombreros elegantes, quiero recordarles que esto sigue siendo un rumor. Aunque la fuente es muy confiable, hasta que Khan y Demet no hagan una declaración oficial, no podemos darlo por sentado al 100%. Recuerden que el mundo del espectáculo es un laberinto de espejos, donde la verdad y la mentira se confunden constantemente. Pero, seamos honestos, las señales están ahí. Los mensajes crípticos en sus redes sociales, las miradas cómplices en eventos públicos, los encuentros secretos en restaurantes y hoteles. Hasta se dice que han estado comprando juntos muebles para el hogar. Todo apunta a que algo se está cocinando entre ellos. Es como si estuvieran dejando miguitas de pan para que nosotros, sus fieles seguidores, pudiéramos seguir su rastro de amor. Y sinceramente creo que esta vez es diferente. Creo que Khan y Demet están destinados a estar juntos. Su química es innegable, su conexión es palpable y su amor es evidente. Son como el agua y el aceite, que a pesar de no mezclarse, se complementan a la perfección. Además, piensen en el impacto que tendría esta noticia en el mundo del espectáculo. Sería un bombazo mediático sin precedentes. Fans de todo el mundo celebrarían esta unión como si fuera un campeonato mundial. Las redes sociales explotarían con mensajes de felicitación y buenos deseos. Y por supuesto, los medios de comunicación no pararían de hablar del tema durante semanas. Incluso CNN y la BBC les dedicarían espacios. Pero más allá del impacto mediático, lo importante es que Khan y Demet sean felices. Que encuentren la felicidad el uno en el otro y que construyan una vida juntos llena de amor, respeto y comprensión. Que su hogar sea un remanso de paz, donde puedan refugiarse de las tormentas del mundo exterior. Creo que ambos se lo merecen. Han trabajado muy duro para llegar a donde están y han superado muchos obstáculos en el camino. Ahora es el momento de que disfruten de su éxito y de que vivan su amor plenamente. Que puedan pasear por las calles de Estambul tomados de la mano, sin temor a ser acosados por los paparazzi. Y sinceramente creo que esta vez es la vencida. Creo que Khan y Demet han madurado, han aprendido de sus errores y están listos para dar el siguiente paso en su relación. Han pasado por el infierno, han vuelto, y ahora están listos para construir su paraíso juntos. Así que crucemos los dedos y esperemos que esta noticia sea cierta. Esperemos que Khan y Demet nos sorprendan con una boda de ensueño y que nos demuestren que el amor verdadero sí existe. Esperemos que su historia inspire a otros a creer en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Y si no es así, si todo esto resulta ser una falsa alarma, al menos nos habremos divertido un rato especulando y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Al menos habremos escapado de la monotonía de la vida cotidiana y nos habremos sumergido en un mar de fantasía y de esperanza. Pero como dicen por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo personalmente sigo creyendo en el amor de Khan y Demet. Creo que son el uno para el otro y que están destinados a estar juntos. Creo que su historia es como un cuento de hadas moderno con sus altibajos, pero con un final feliz en el horizonte.
Bueno, mi gente guapa, hasta aquí la noticia bomba del día. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al contárselas. Recuerden, aquí en su canal favorito, siempre les traeremos las noticias más jugosas y los chismes más sabrosos del mundo del ESP. Espectáculo turco. En resumen, hoy les he traído una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar a punto de casarse. Hemos analizado la información de una fuente confiable, hemos examinado las señales y hemos expresado nuestra esperanza de que esta noticia sea cierta. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta hermosa comunidad. Espero que les haya gustado la noticia y que la hayan disfrutado tanto como yo al contárselas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet realmente se van a casar? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Cuál es su opinión sobre esta noticia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son el combustible que impulsa este canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las mejores noticias del mundo del espectáculo turco. Con su ayuda podremos convertir este canal en el número 1 de noticias sobre Can y Demet. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día espectacular. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chismecito turco.